Hola, soy Rubén de Gravia y esto es Hablando de Cine, la sección que sale los viernes para que ustedes tengan algo que ver el fin de semana, pero salió un domingo, así que la van a ver durante la semana, lo que les puedo recomendar. Es interesante y que, bueno, son una película son dos películas y una serie que ustedes podrán disfrutar. Dos de ellas están en Netflix, por lo tanto, si no tienen Netflix, se joden o le roban la contraseña a algún amigo o algo para poderlas ver. Este, la, la idea es que durante la semana lo vean, lo disfruten, porque como todos saben, a veces las reseñas de Netflix son una porquería, son muy breves, no dicen nada y te spoilan la película. No. La primera de estas recomendaciones que le voy a hacer es una serie de películas, sí, es una serie de películas, son 5 películas que están ambientadas en Japón en la era de los primeros años de la era Meiji de Japón, a final del shogunato de Tokugawa. En esta época muy convulsionada de Japón, estamos hablando 1863, 1870, el emperador quería unificar todo Japón y para eso tenía que eliminar al shogunato de Tokugawa, que estaba en declive. El problema con el shogunato era que eran todos jefes militares, Japón vivía en guerra, en conflictos internos, y ellos no querían bajo ningún concepto que los occidentales metieran la cuchara en Japón. Pero el emperador sabía que mantener comercio con Estados Unidos era inevitable, con Inglaterra, porque los barcos llegaban y Japón no era una isla. O sea, en el mundo no se podía aislar. Lo intentó China, que era continental y no lo pudo aislarse, menos lo iba a hacer Japón. ¿Por qué? Porque quedaban atrasados con respecto al mundo. Y es en esta época particular, donde de gran convulsión social, aparece un personaje, que es Kenshin. Kenshin es su nombre real, pero su nombre de guerra es Batusai el asesino. Batusai es un individuo que pelea por el inicio de la nueva era, o sea, pelea por el emperador, y en su mentalidad él piensa que, bueno, la espada va a llevar paz y orden a Japón y por ende la gente que mate él estará justificada porque se llega a un bien mayor. Ese es el inicio de Batusai. El problema es que a medida que pasan los minutos de la película y uno va entendiendo más el personaje y su mentalidad, empieza a haber fracturas dentro de la psique de Kenshin. Eventualmente Kenshin va a tener y se va a manifestar varios dilemas éticos que lo van a llevar a cambiar su postura y a empezar a recorrer un camino que él originalmente no pensaba recorrer. La serie de películas, que ya les digo, son 5, cada una tiene 2 horas de duración y están en Netflix, por orden, obviamente, inicios de la primera. ¿Por qué le digo inicios de la primera? Que parece obvio, porque la segunda se llama Orígenes. Entonces, ahí los japoneses como porque en realidad es Orígenes de tal cosa, no origen de la leyenda de Batusai, sino de otros problemas, porque aparte, obviamente, son 5 películas que tienen un argumento, o sea, tienen una línea común, que es Kenshin, pero los problemas que abordan son diferentes y dispares a medida del abordaje de cada película, porque hay una serie de enemigos a vencer. La película está muy bien ambientada, tiene muy buena vestuario, la parte de la recreación de los pueblos y de la vida de Japón de esa época es impresionante. También una cosa interesante para ver es las armas que utilizan, ¿no? Porque la katana que utiliza Kenshin
Es la katana clásica que mide unos 70 centímetros la hoja, pero hay varios tipos de armas que se ven en la película. Incluso hay un senpeku, que es una espada gigante que se usaba para matar caballos. O sea, era un cacho de espada así de ancha que cuando le pegaban al caballo. Bueno, yo no sé qué demente militar diseñó eso, pero bueno. También hay armas inventadas pura y exclusivamente para la película, para que se vean bien, pero no le quitan no le quitan nada a la película, sino se la agregan. Y el arco de vida de Kenshin, que son 15 años, está perfectamente, digamos, hilvanado durante las 5 películas. La serie está muy bien hecha, pero muy, muy bien hecha. No sé, no creo que haya habido un interés en hacer la serie, sino que, porque no son una serie, o las puedes ver independiente, pero lo que pasa es que muchas hacen referencia a eventos pasados, por lo tanto, hay que verlas en orden. Se mantienen los personajes, hay un samurái, un flaco, que toda la película, en todas, aparece con un pucho fumando como un hijo de puta. O sea, es impresionante lo que fuma ese individuo, y pelea con el pucho en la boca. O sea, es el super crack de todos. Por supuesto que cuando escupe el pucho es porque, bueno, la cosa está que arde y que, bueno, no da para más. Altamente recomendable. Y son 5 películas de 2 horas, por lo tanto la pueden ver un día por semana. Y así, bueno, tiene algo que ver, siempre y cuando su pareja lo deje ver, ¿no? Porque hay gente que no, digo, que se satura muy fácilmente. Bueno, la segunda recomendación es una serie, también en Netflix, y que va por su tercera temporada, cuyo director y productor y actor principal es Rick Gervais. Rick Gervais es un tipo particularmente inteligente en su humor. No es un humor parodiado, como les expliqué en las parodias, que bueno, una vez que me saquen las restricciones de YouTube, pues aparte apelé al asunto y todo lo demás, pues estoy pasando fotos y no estoy pasando pedazos de video. Este hombre tiene un humor particularmente sarcástico, muy inglés. Es un tipo, el personaje, que falleció su esposa y está haciendo su duelo, pero no lo termina de hacer, y trabaja como el principal periodista de un periódico que es gratuito en una pequeña localidad inglesa, y trabaja con su cuñado y un par de personajes que se recuerdan mucho a The Office. El humor es un humor ácido, sarcástico, con situaciones desopilantes, con personajes secundarios muy bien logrados. Él hace el papel del tipo que brusco, huraño, que no quiere saber nada con nadie, quiere que lo dejen en paz, y los otros insisten en ayudarlo, en no integrarse y todo lo demás. Y la serie tiene eso, o sea, tiene momentos muy emotivos, momentos de reflexión muy profunda, y momentos de realmente en que uno escupe los dientes, porque eh, hay comentarios, hay actitudes de interacción de los personajes que son totalmente delirantes, totalmente locas, que es lo que hace una muy buena serie, que te lo presenta como una serie cómica. Yo diría es más que nada una serie dramática, con leves toques de humor para aliviar la tensión, para que no fuera tan pesada, porque si no sería imposible de ver. Si no tuviera los alivios cómicos que tiene, sería imposible de ver. Y ahora, mi tercera y última recomendación, que no está en Netflix, ¿verdad? Sí la pueden ver en YouTube, aunque está la versión en HD, está en su idioma original, y tiene mucho que ver con esta canción. A ver si ustedes lo ubican. Sobre todo los más viejos, ¿no? ¿Qué les hace acordar eso? La Plaza Roja, obviamente, la Segunda Guerra Mundial, y obviamente es una canción militar que la cantaban los civiles, obviamente, porque era una canción que uno escucha y tiene su polenta, ¿no? Y ve todos los rusos ahí bailando
con el vodka y demás. Esta canción, que es una canción de soldados, es una marcha militar, habla como la mayoría de las marchas militares, aunque parezca joda, si no vean los subtítulos, búsquenla en YouTube, Katiuska, subtitulada, y es una canción de amor que hace referencia a una chica, a una muchacha, que que cruza el río, en fin. Hay una guiñada muy importante en Katiuska, para aquellos que no sepan, es que cuando uno lee la letra, obviamente hace referencia a una muchacha. Pero los lanzacohetes rusos de la Segunda Guerra Mundial, los llamados órganos de Stalin, eran unos camiones que tenían como 15, 20 tubos superpuestos, cada uno con un cohete que llevaba una carga explosiva de unos 70, 80 kilos, tenían un silbido particular cuando se disparaban. Un silbido que generaba terror, igual que las sirenas que llevaban los Stuka en las ruedas, y cuando bajaban decían... Entonces era un factor psicológico importante. Cuando se disparaban los órganos de Stalin, los Katiuska, hacían un ruido tan agudo que generaba el pánico en las tropas alemanas. ¿Por qué les paso este tema? Probablemente me vayan a bañar, me vayan a tildar de que soy un nazi, porque el segundo tema que les voy a mostrar también habla de una muchacha, también es una marcha militar, pero el problema es que es alemana, ¿no? Entonces, este tema que están escuchando ustedes ahora es Erika. Erika es una marcha alemana de la Primera Guerra Mundial. Pero por supuesto que la cantaban las tropas alemanas de la Segunda Guerra Mundial. La Wehrmacht la cantaba. Entonces, lamentablemente, todas las marchas alemanas están asociadas a la Alemania nazi. Salvo la marcha del Panzerkorps, que justamente fue hecha en la época nazi. Muchas de las bandas alemanas que uno escucha de la época son previas a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Cuando uno asocia una marcha militar, la idea de la marcha militar es que genere en el individuo, ¿no?, lo galvanice, ¿no?, y le dé empuje. Uno no va a cantar una marcha militar como yo ese usando, yo decía, Silvio Rodríguez, ¿no? Ponele. Y me van a pegar 2 zapatazos por lo que acabo de decir, pero Despacito no funciona como una marcha militar, ¿no? Yo que sé, José Luis Perales, no lo puedes poner no en la letra de una marcha militar, porque te digo, genera el efecto opuesto, el tipo se te deprime y se te da vuelta para atrás. La idea de la marcha es que la persona, el individuo, ¿no?, forme espíritu del cuerpo y siga adelante. Y bueno, Erika hace referencia también a una muchacha alemana, ¿no?, que espera a su novio, que se fue al combate, en fin. Son, en cierta medida, músicas nostálgicas, pero que aparte apelan al hecho de que en parte de la letra dice que el novio se fue para defender la patria. O sea que la versión uruguaya sería como Un jazmín de mi país, ¿no? Para que tengan una idea. La película a la cual les voy a hacer referencia tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque transcurre, obviamente, en la Segunda Guerra Mundial, y es esta película rusa del 2018 que arrasó la taquilla en Rusia, y hace referencia justamente al tanque emblemático ruso, el T-34. El T-34 fue el primer tanque de fabricación soviética que podía hacer frente a los tanques alemanes, porque los previos tanques rusos que habían de la Primera Guerra Mundial daban pena. No se olviden que la tecnología de tanques era relativamente nueva, fue desarrollado durante la Primera Guerra Mundial por los ingleses. De ahí se despegó, bueno, los franceses hicieron sus versiones, los americanos y los rusos hicieron esta, pero apretados, porque cuando realmente se diseña el tanque, se diseña allá por el 40. Entonces, para hacer frente ya a un ataque abierto de los Panzer, que eran los mejores tanques de la época.
Ni que hablar cuando empezaron a aparecer los tigres reales, ¿no? O los panteras. La respuesta rusa fue el T-34, que tenía una ventaja muy grande sobre los otros tanques alemanes, es que su oruga era mucho más larga, tenía unos 30 y pico centímetros, lo que le permitía andar mejor en la tierra, porque los rusos no tenían caminería como tenían los alemanes. Los alemanes antes de la guerra generaron kilómetros y kilómetros de caminos asfaltados, por lo tanto uno podía ir a cualquier parte de Alemania sin entrar un camino de tierra. Pero en Rusia es diferente, extensiones gigantescas de terreno con una arcilla pegajosa. Si ven las fotografías de la época, ven los tanques totalmente parados, con barro hasta el cañón. Y estos tanques eran mucho más ágiles. Tenían un problema ergonómico dentro del habitáculo, son todos apretados, pero mal, pero no de una forma cómoda. Todos los tanques vas apretados, salvo en los tanques modernos, que tienen aire acondicionado y todo lo demás, pero en los tanques de la Segunda Guerra Mundial, la posición de los integrantes de la tripulación es fundamental, porque vos vas apretado, pero tenés que tener movilidad para poder manejar, cargar el cañón y todo lo demás. La historia va de una tripulación de un tanque, de un T-34, que se enfrenta, obviamente, a un poderío superior alemán. El tema de la película es que, bueno, son hechos prisioneros y el comandante alemán decide usarlos eventualmente para entrenar a sus tropas. La premisa de la película tiene obviamente es el tanque, la parte principal obviamente es como la versión rusa de Corazones de Hierro, pero tienen un plus, es que filman los proyectiles cuando salen del cañón, entonces uno ve cómo el proyectil sale, cómo impacta, muy parecido a los juegos como el Sniper Elite, donde uno ve el proyectil y lo que impacta y el destrozo que hace. Muy buena película. La pueden ver en YouTube, pero ya te digo, la versión en HD está en ruso, hay una versión recortada en español que da pena. O sea, vale la pena buscarla y verla en Cuevana o en alguna de esas otras plataformas digitales, donde van a ver una película que está muy bien recreada, tiene muy buena fotografía, el vestuario es muy de la época y realmente la locación donde fue filmada es espectacular. Realmente se saltaron las vallas los rusos en esta película porque realmente hicieron capote en Rusia. Está muy buena la película. Si te gustan las películas de guerra, obviamente, ¿no? Si te gusta tipo Razones de Hierro y todo ese tipo de películas que el tanque es el protagonista. Bueno, ahí ya tienen, le di 6 películas para ver, o sea, 5 de Himuri Kaishin, una de rusos con tanques y una serie de un tipo que está haciendo el duelo porque se murió la familia no, la esposa, que bueno, era familia de él, porque eran ellos dos solos nomás, salvo que tiene una perra. Así que a no quejarse. Bueno, nos veremos pronto. En la próxima recomendación, que no sé, capaz que recomendará algo diferente. Pero me parece que por ahora está bien el asunto. Nos estamos viendo. Cualquier cosa, manden algún mensaje, alguna cosa si tienen alguna reseña de algo en particular. Nos estamos viendo. Un abrazo grande. Chaucito.